¿No? ¿Ninguna? Ya. Yo creo que demos inicio nomás. ¿Ya? ¿Partamos? Partamos. Ya, voy a compartir pantalla. Ya. Confírmeme que se vea correctamente, por favor. Y se ve bien. Súper. Ya, muchas gracias. Bueno, lo mismo que la vez anterior, saludarlo a todos. Muchas gracias por estar nuevamente en la clase del taller de fotografía. Y lo mismo, o sea, si tienen alguna duda, alguna pregunta en ese sentido, durante el transcurso de la clase, podemos conversarla sin ningún problema. La pueden también realizar a través del chat. Así que, nada, ánimo. Hoy día se viene con harto contenido. Así que partamos. Lo que vamos a ver hoy día, a diferencia de la clase anterior, que fue como una reseña un poco histórica para entender de dónde proviene o cómo nace lo que es la fotografía, hoy día vamos a entrar de lleno a lo que es conociendo nuestras cámaras. Ya tanto nuestra cámara como el cuerpo en sí y los lentes, los distintos tipos de lentes que existen. Entonces, para eso es súper importante conocer qué tipo de cámaras tienen. Si se recuerdan que en la clase anterior habían distintos tipos de cámaras, como eran las cámaras compactas, las cámaras que eran intermedias, las reflex y las mirrorless. Habían otras más, pero esas son como las más comunes que se utilizan para lo que es la fotografía. Las de acción ya se ocupan principalmente para lo que son videos, para deporte extremo, etc. Entonces, obviamente para hacer siempre esa fotografía que nosotros tenemos en mente o según la situación que nosotros queramos retratar, siempre va a ser necesario e indispensable conocer nuestra cámara, ojalá al revés y al derecho. Eso igual va a llevar un poco de tiempo y práctica. Idealmente siempre es que vayan como interiorizándose ustedes o relacionándose con la cámara, en donde está quizás cierto botón, cierto menú, porque hay que pensar que la fotografía es congelar o capturar un instante, y la expresión que hay hace un milisegundo atrás no es la misma que está ahora. Entonces, por eso es súper importante tener como todos nuestros sentidos como alineados para luego poder captar ese momento exacto. Entonces, acá uno de los principales, aunque de repente para muchos puede ser un poco latero, pero el manual de la cámara va a ser una ayuda, es como nuestra Biblia, en donde nos va a guiar de cómo manejar, cómo encontrar ciertos parámetros, cómo sacarle finalmente el provecho al 100% de nuestra cámara. Si hay quizá algún icono que no conocemos, o funciones, porque cada vez la tecnología va avanzando. Entonces, por eso es súper importante, ya, si no leen quizá el manual completo, porque igual es bastante más extenso, en algunos tipos de cámaras, hay unos manuales que son mucho más rápidos, que son una guía como rápida de las partes del equipo. Aquí yo estoy mostrando cosas en la cámara, no sé si la están viendo por si acaso. En cómo se instalan los lentes, la batería, por ejemplo. No sé si saben, pero al menos en las cámaras reflex, hay distintos dispositivos que uno le puede ir agregando como accesorios. Y entre ellos hay uno que se llama grip. ¿Ya? El grip es como, por decirlo, un contenedor que uno le tiene la posibilidad de incorporar dos baterías a la cámara. Entonces, ¿qué me va a permitir eso? Mayor autonomía. Pero ¿qué es lo que hago con esta tapita? Con la tapita de la batería, eso finalmente lo que hay que hacer es sacarla. Y ahí en el manual, obviamente me va a indicar cómo yo saco esa patita correctamente para no forzarla y estropearla. Y esta patita, o esta tapa en realidad, que yo extraigo del cuerpo de la cámara, los grips
tienen un espacio para poder incorporarla y que finalmente no se pierda. Así que por eso es súper importante saber todo ese tipo de, como de elementos y partes que nosotros podemos tener de nuestra cama para poder sacarle el mayor provecho. Entonces, si no tienen tiempo quizás de leer el manual, ya, para eso tenemos YouTube, tenemos review y un montón de cosas de repente para poder profundizar en ella. Pero hay cosas o elementos que son como transversales y que se encuentran independiente de la marca o el modelo de la cámara, se van cruzando. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay una cosa que a mí me gusta como hacer esta analogía. Tienen que pensar que lo que nosotros tenemos en nuestras manos, o incluso de repente en nuestro bolsillo, si estamos hablando de lo que son los celulares con la cámara, vamos a tener un ojo de cierta forma en nuestras manos. ¿Ya? ¿Por qué a ese nivel? ¿Por qué como esta como comparación? Porque nosotros para poder ver un objeto, este ingresa a través de un orificio, que va a ser la pupila, en donde el iris se va a dilatar o a contraer, dependiendo de la situación lumínica de un día soleado, por ejemplo, o ahora mismo cuando está más oscuro, va a estar más dilatado. ¿Por qué? Porque está tratando de captar la mayor cantidad de luz. Y luego se va a ingresar a través del cristalino, va a invertir la imagen, no, la va a enfocar, perdón. Y la retina finalmente es como nuestra memoria, es donde va a llegar la imagen, como que la va a interpretar. En una cámara es muy parecido el proceso, pero acá ese orificio se llama abertura y el iris, en este caso el que controla la cantidad de luz que pasa a través de este orificio, se llama diafragma. Y el diafragma son unas aspas metálicas que se abren o se cierran para controlar el paso de la luz. Y eso va a llegar a través del objetivo, ¿ya? En donde este va a enfocar y todo, y va a llegar finalmente a nuestra película, a nuestro sensor, que va a ser la superficie fotosensible en donde se va a capturar o va a quedar registrada la fotografía. Entonces las partes internas que podemos encontrar de una cámara, como se dan cuenta acá, está compuesto tanto el cuerpo como el lente. Acá nosotros estamos hablando en base a lo que es una cámara compacta, o sea, perdón, una cámara reflex. ¿Ya? Esta cámara se compone de este objetivo o el lente, en donde en su interior se compone de muchos cristales. ¿Ya? Se compone de cristales, es un cilindro nada más, que tiene conectores, y dentro de eso se encuentra el diafragma. Entonces lo que nos permitía el diafragma, recuerden, es controlar la cantidad de luz que va a pasar hacia nuestro sensor. Luego de eso, en el interior del cuerpo, ya dejando de lado el objetivo, la segunda parte viene siendo el cuerpo. En las cámaras reflex, recuerden que vamos a encontrar un espejo. Y ese espejo es el que se encuentra acá en este sector, el cual nos va a permitir ver a través del visor lo que está entrando por el lente. El visor está acá. Entonces, de esa forma, nos permite ver la imagen de la manera correcta, porque el pentaprisma que se encuentra en la parte superior es el que se encarga de invertir la imagen. Si ahora hiciéramos, a ver, no sé si logran ver en la cámara, como está el lente solo, ven mi rostro invertido. ¿Se aprecia? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, a través de ese pentaprisma
Si nosotros solamente ocupáramos el lente solo, no podríamos como encuadrar de la manera correcta, es como que estaríamos como torcidos, como al revés. Entonces, el pentaprisma cumple esa función, de invertir la imagen y finalmente poder visualizar la imagen de manera correcta. Detrás del espejo, una vez que nosotros disparemos nuestra cámara, ese espejo se levanta. ¿Y por qué razón se levanta? Porque detrás de él se encuentra lo que es el obturador. Y el obturador es una cortina que se abre y se cierra para permitir el paso de la luz en un tiempo determinado. ¿Ya? De ahí vamos a profundizar un poquito más en cada uno de estos elementos, pero para que vayan entendiendo cómo va. O sea, cómo se compone la cámara internamente. Entonces, finalmente, tenemos esta cortina que al momento de nosotros disparar se abre, deja pasar la luz, llegando finalmente a lo que es esta parte verde, que es el sensor. Y el sensor finalmente es la parte en donde la imagen queda guardada, o finalmente es como la parte final en donde se va a plasmar la imagen. Y obviamente en la parte trasera podemos tener la parte ya de la pantalla, en donde podemos visualizar y que internamente se procesa y podemos ver el in situ, la imagen, lo cual antes no podíamos porque era todo el proceso análogo. ¿Hay alguna duda con respecto a las partes, en cómo se componen? A diferencia de una mirrorless, que aquí estamos viendo nosotros la parte interna de una reflex, recuerden que la gran diferencia es que las mirrorless no tienen espejo. Entonces, esta parte de acá arriba ya no está, eso tampoco está, y este obturador, que en una cámara reflex es mecánico, en las mirrorless, es un obturador digital. ¿Ya? Por eso ahí se van como simplificando las partes de la cámara, para que vayan como entendiendo un poco el concepto. Ahora ya Carolina puso una manito. ¿Eso es como que se entiende? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? ¿Sí? Sí, se entiende, perfecto. Ah, súper. Podemos colocar arriba. Ya, acá. Muy bien. Entonces, aquí ya estamos como entendiendo cómo es la manera interna de las partes principales que compone una cámara reflex. Ahora nos vamos a la parte externa. Si se dan cuenta, aquí hay como muchas flechas y los botones también van a ir variando o de cierta manera dependiendo del modelo de cámara que tengan. Posiblemente si tienen cámaras como este formato intermedio, van a ser parecidas a lo que vemos acá en las cámaras reflex, pero la diferencia es que no van a poder separar el lente. Entonces vamos a tener en la parte superior, vamos a tener un dial de modos, ya, que lo tienen en la parte superior, y este dial de modos nos va a permitir escoger en qué modo nosotros queremos utilizar la cámara, ya sea en algún modo creativo, como donde nosotros podemos ajustar los parámetros, o también en un modo más automático, en donde le delegamos esa responsabilidad a la cámara que piense por nosotros. En la parte trasera va a estar el visor, vamos a tener algunos botones que van a ser muchas veces para lo que es el ISO. En el caso de la cámara que tengo yo acá en mi poder, tiene una pantalla en la parte superior y un botón para encender la luz. Entonces a mí me permite también como estar ajustando las cosas sin estar mirando por el visor, sino que estar solamente mirando la pantalla superior. Tenemos también este dial principal, que es una ruedita que se encuentra acá. Y este va a ser como nuestro manual o como nuestra manera de poder configurar la cámara. Es como como bien dice el dial principal, porque es el que se encarga de modificar tanto la velocidad de obturación como el diafragma. ¿Por qué digo el diafragma? Porque en algunos modelos, en los que son más de iniciación,
uno tiene que presionar un botón en la parte trasera, ¿ya? Que en este caso justamente el diafragma se ajusta con un dial también, que es muy parecido al dial principal, pero en este caso lo tiene en la parte de trasera. Cuando no esté ese dial trasero, ustedes tienen que apretar un botón que se encuentra por acá arriba, que si no mal recuerdo es como AB parece. Ustedes presionan ese botón y si alguien me puede ayudar y que tenga alguna cámara reflex para poder confirmar y que dar como la información correctamente sería genial. Entonces ustedes presionan ese botón y con el dial principal pueden ajustar el diafragma. ¿Qué cámara tienes tú? O no tengo tu nombre. No, Daniela, ¿no? Carolina, tengo una reflex Nikon 5100 y no tiene un dial principal. No tiene dial principal. Todas tienen que tener. La 5100, si no lo tiene acá arriba, delante, no sé si la Nikon parece que lo tienen en el frente. No, Me dijiste la 5100, ¿cierto? sí. Nikon 5100. Estamos buscando en vivo. Ah, pero mira, te lo muestro. Eh, Ay, no me veo. No sé si- ya, sí, ahora. Claramente sí se ve. Y acá lo acabo de revisar. El dial no está ni en la parte frontal ni en la parte superior, está en la parte trasera. Esa ruedita que Ah, está. ya, perfecto, ya la Ya, encontré. ya. Ese es Ya el dial sí. principal. Entonces, por eso es importante conocer o leer quizás un poco el manual. Entonces, ahí van a poder ver las partes, porque si se dan cuenta, no todos los modelos tienen la misma ubicación de los botones, pero estos principalmente se encuentran como de manera transversal. En los modelos más, como les comentaba, de iniciación, vamos a tener también un flash, el cual se puede activar a través de un botón de activación. Ahí, ¿ya? El botón por lo general está como en un costado y siempre se grafica como con un rayo. Por lo general es como una nomenclatura más o menos universal. Bueno, vamos a tener lo que es el botón de obturar, que es el botón también, uno de los botones como más importantes, que ese tiene dos funciones muchas veces. Que uno, cuando nosotros vamos a tomar la fotografía, vamos a presionar el botón hasta la mitad y va a enfocar. Y hasta el momento cuando nosotros presionamos el botón completamente, vamos a poder tomar la fotografía. Ahí por lo que vi, parece que Daniela o no, para la vecino, el apellido, ¿cierto? Que tienes tu cámara, creo que ella apretó el botón y se le activó al tiro el flash. Ese es un indicador que en la cámara, de cierta manera, está en un modo automático. Entonces, de esa forma, cuando uno, como que la cámara dice que siempre va a querer flash. Si se dan cuenta, yo aprieto el botón y se levanta automáticamente el flash. Pero si yo cambio mi dial y lo dejo en manual, yo aprieto el botón y no pasa nada. Entonces, lo que hace es que yo tengo que activar de manera manual el flash. Ya en los modelos que son más avanzados, como la que yo tengo también, es que es una 6D, esa ya no tiene un flash incorporado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que como ya uno tiene como otra gama, como es otro nivel de usuario, uno tiene que adquirir más equipo. En este caso son flash externos. Un botón importante también, que hay que tener cuidado, es el botón para liberar el lente, que se encuentra siempre también en la parte frontal de la cámara. ¿Ya? Ahí lo que ustedes tienen que tener en consideración cuando vayan a sacar el lente, que en este caso acá hay una marca que es un cuadrado blanco. En algunos lentes pueden ser un punto rojo, en Nikon no sé realmente cuál es la nomenclatura que ocupan, pero lo importante es que ese cuadrado, en este caso,
Si se dan cuenta acá en el cuerpo, aparece una marca. Entonces lo que quiere decir que el cuadrado blanco va con el cuadrado blanco y de esa forma se van a proteger y se va a cuidar el circuito que conecta la cámara, que conecta el lente con la cámara. Entonces por eso hay que tener cuidado para no forzarlos. También una cosa importante cuando ustedes vayan a hacer o a cambiar algún lente, la idea es que siempre lo hagan con el cuerpo mirando hacia abajo, ¿ya? De esta manera. ¿Por qué? Porque las partículas de polvo andan flotando en el aire y la idea es que no se ensucie el lente internamente, o sea, la cámara internamente, para que no vaya a afectar a alguna fotografía a futuro, con alguna manchita o algo. Entonces, por eso, idealmente, siempre es tratar de sacarla hacia abajo y no hacia arriba y dejarla quizás sobre la mesa, después buscar en dónde está el lente principalmente y luego ponerlo. No, la idea es que también sea un proceso lo más rápido posible para evitar alguna partícula que ingrese a nuestras cámaras o al lente también. Bueno, como les decía, internamente está también lo que es el espejo. Y ya en la parte trasera o en el costado vamos a tener como en la ranura donde están las tarjetas de memoria. En el otro lado van a estar los conectores tanto para USB como cable HDMI o para los controles inalámbricos o también micrófonos. Otra cosa es lo que tenemos acá arriba, en donde estaba el flash. Tenemos una zapata, que es esto metálico, que nos va a permitir conectar nuestro flash externo, ¿ya? Y de esa manera se va a poder sincronizar. Entonces, ¿qué función cumple? Ese flash externo, como esta zapata, tiene conectores. Y al momento yo de disparar, se va a sincronizar y va a poder disparar de manera simultánea tanto el obturador con el flash. Y por el otro lado, vamos a ver de manera rápida las partes que componen un lente. Ya, como acá ya aparece, vamos a tener un botón o un anillo de enfoque. ¿Qué nos va a permitir ese anillo de enfoque? Como lo dice, es poder enfocar o desenfocar elementos. ¿Ya? También va a haber un anillo que es un anillo de zoom, que es el cual nos va a permitir cambiar la distancia focal del lente. Ese anillo de zoom va a estar incorporado en los lentes que tengan distintos rangos focales. Y aquí un poco como que me detengo, porque hay lentes que son lentes fijos o con solamente una distancia focal. Después lo vamos a ver con más detalle. Pero, por ejemplo, en este caso yo tengo un lente que va desde el rango 18 al 135. Entonces, hay varios intervalos entre medios en los cuales yo podría ajustar mi lente. Hay diferencia cuando son un lente fijo, solamente dice es un lente 50 milímetros, 85 milímetros, 100 milímetros. Entonces, solamente tengo como esa distancia para poder jugar. Entonces, esos lentes se componen solamente de un anillo de enfoque. También vamos a tener interruptores, que va a ser el AF o MF, el autofocus o el focus manual. El autofocus, ¿qué es lo que hace? Que cuando yo presiono el botón hasta la mitad para disparar, hace la medición, enfoca el lente. Si ustedes tienen configurado el aviso sonoro de que está enfocado, va a sonar tip y ustedes van a poder tomar la fotografía. En el caso de cuando está manual, ustedes van a tener que hacer el enfoque a través del anillo de enfoque moviéndolo de manera manual. Y hay otro switch en algunos tipos de lentes, porque todos son variables, que es de estabilizador de imagen. ¿Y qué es lo que hace el estabilizador de imagen? Nosotros podemos activarlo o desactivarlo. Cuando está encendido, nosotros tendemos
a tiritar muchas veces en ciertos momentos, ya sea porque hace frío, porque estamos en una posición un poco incómoda y nuestro brazo de repente tiende a temblar un poco. Entonces, ¿qué es lo que hace este switch o este proceso de estabilizado? Es como compensar ese movimiento y hacer una imagen mucho más no tan movida. Tratar de buscar siempre la nitidez. Entonces, por eso ese tipo de lente nos va a permitir obturar un poquito más lento, ¿ya? Para poder aprovechar quizás un poco más la luz. Sé que quizás todavía no manejan el concepto de lleno, pero supongamos que para poder congelar un movimiento, tenemos que disparar ya a 125, a 1 partido 125. Es una fracción. Estamos hablando de que ese segundo se parte por 125, que va a ser una fracción muy pequeña, y de esa manera vamos a poder congelar un movimiento. Si nosotros activamos este estabilizador de imagen, quizás justo cayó la noche y nos falta un poquito más de luz. Quizás no vamos a poder congelar el movimiento, pero aún así necesitamos generar ese registro. Entonces nosotros vamos a poder activar ese estabilizador de imagen y vamos a poder obturar un poquito más bajo. Quizás podemos llegar a 1 partido 60. Y la imagen va a salir también estática. O va a salir como, no va a salir movida. Es el término en realidad. No va a salir movida. Entonces de esa manera el movimiento que uno tiene de repente lo compensa la cámara. Ahí sí hay que tener ojo que cuando tienen ustedes activado esa función, es importante que si ustedes tienen la cámara quizás puesta en un trípode o en una superficie sólida, lo desconecten. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el lente constantemente se está moviendo para tratar de compensar el movimiento. Pero si está en una superficie sólida, posiblemente la fotografía va a seguir movida, porque el lente lo que está haciendo es se está moviendo internamente. Y en la parte trasera se compone de los circuitos y para poder conectar, donde está ya los conectores en realidad, que es la parte de acá como de cobre. Bueno, después vamos a seguir hablando un poquito más de lo que son el lente y vamos a profundizar en los tipos de lentes también que existen. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Todo claro hasta ahora. Súper. Entonces, en la clase anterior hablamos sobre los sensores. Y acuerden que hablamos sobre una pregunta que si mientras más megapíxeles íbamos a tener fotografías de mejor calidad, en realidad la importancia de la calidad iba a ser asociada a lo que era el tamaño del sensor. Como ahí se dan cuenta, en esta imagen de referencia, el sensor más pequeño que se muestra ahí es de una cámara compacta. Luego aumenta notablemente, por eso las cámaras que son como en este caso las intermedias, tienen mejor calidad de imagen. Y también se pueden ampliar mucho más porque son el sensor, como el espacio para poder captar la luz, es mucho mayor. Y ya una cámara reflex o mirrorless va a ser mucho más grande. Entonces, por eso hay una gran diferencia. Entonces, los sensores, recuerden que es la parte sensible de la cámara en donde finalmente va a llegar la luz y se va a plasmar la imagen. Y acá pueden ver ya como el tamaño de distintos tamaños, o sea, de distintos sensores. Partiendo ya por uno de un celular que es muy pequeño, como el que está acá, y llegando a la de una cámara full frame, que el tamaño finalmente va a ser de estos rollos antiguos de 35 milímetros que se tomaban con estas cámaras de repente como desestables también, o que eran típicas que estaban en la casa. Un cuadradito de esos, un rectángulo,
Ese es el tamaño full frame. Como ahí aparece, es de 36 por 24 milímetros. Ese es como el estándar. Esa es como la unidad universal y de ahí es como que se rigen los demás. Entonces, la cámara que yo tengo en este momento tiene un formato de sensor que es el APS-C. Así se conoce este formato, que es lo que está por aquí. Este es uno un poquito más grande y acá está el Canon. Entonces, si se dan cuenta, el tamaño desde un full frame versus un APS-C es bastante grande. Y comparado ya con una cámara compacta y un celular, es aún más. De repente quizás esto puede ser un poco como, ya, pero ¿para qué me sirve o qué tiene que sean de diferentes tamaños? Entonces, acá hay un ejemplo práctico. ¿Qué sucede cuando yo tengo una cámara con el mismo lente? Supongamos que el ejercicio que se hace acá, la modelo está ya a 3 metros del fotógrafo, ponemos la cámara en un trípode, marcamos la distancia y lo único que vamos haciendo es cambiando el cuerpo de la cámara, porque vamos a conservar el mismo lente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el sensor de una cámara full frame es mucho más grande, como se dan cuenta acá en el ejemplo 1, vamos a captar mucho más espacio, mucho más entorno. Pero cuando cambiamos de formato de sensor a una APS-C, ya sea Nikon o Canon, se genera un recorte, como un cierto acercamiento. Y ojo que nosotros estamos conservando los 3 metros de distancia. ¿Ya? Voy a encender la luz, se apagó la... Perdón. Entonces, si se dan cuenta, se genera un recorte. Y yo cuando tenemos un sensor mucho más pequeño, como el 4 tercios que está acá, hay un factor de recorte aún más. Entonces, si volvemos a ver la tabla o este esquema, el full frame captaba un gran espacio dentro del cuadro. Pero cuando cambiamos de sensor, vamos capturando un espacio mucho más pequeño. Obviamente, ¿cómo podemos compensar eso? Cambiamos de sensor y nos vamos alejando un poco y vamos conservando un poco la distancia. Pero en teoría esto es lo que sucede. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, tienen una cámara Canon o Nikon, no sé la que sea, pero en formato APS-C, acá hay un número que está en paréntesis. En el caso de Nikon es 1.5 y en Canon es 1.6. Y en una cámara 4 tercios va a ser de 2. ¿Qué significa eso? Es una equivalencia focal. O sea, cuando ustedes compran un lente o si ustedes tienen, por ejemplo, un lente 50 milímetros, si tuvieran una cámara full frame, como ese de estándar, en una cámara full frame sería ese lente un 50 milímetros. Así de simple. Pero si ustedes tienen un formato, un sensor mucho más pequeño, hay que aplicar este factor de recorte, que en el caso de Nikon sería 1.5 y ese 50 milímetros en Nikon sería un 75 milímetros y en Canon sería un 80. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí un poco de repente hay que entender la teoría para poder sacar mejor provecho de repente a los recursos que ustedes quieren realizar o al tipo de fotografía que quieran hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes quisieran hacer fotografías de paisajes o de fauna, les va a hacer mucho, le van a sacar mucho más provecho a un sensor mucho más pequeño que a un full frame. ¿Por qué? Porque los full frame, como es este cuadrado mucho más grande, este sensor, los lentes, mientras una distancia mucho mayor, y para ese tipo de fotografía, van a ser más costosos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si tuvieran un formato APS-C con un sensor más pequeño,
ustedes se pueden comprar un lente de 300 milímetros, pero puesto en su cámara van a estar fotografiando con 450 o 512. Entonces la distancia focal van a tener mucho más alcance, van a poder situarse mucho más lejos que si tuvieran una cámara full frame. Es un poco como la ventaja que tiene. Por eso de repente en fauna o en flora sería mucho mejor tener este tipo de sensores, mucho más pequeños. Por eso, y aquí ya como entendiendo un poquito más allá, esas cámaras que estábamos hablando la semana pasada sobre las cámaras intermedias, tenían un gran zoom, un super zoom que se les mencionaba, o sea que se les llamaba. Es porque el sensor es mucho más pequeño, entonces da la facilidad de hacer con una focal quizás mucho más pequeña, pero llegar mucho más lejos. Y simplemente por la ayuda del sensor, del tamaño. ¿Se logra entender un poquito? ¿Y cuál es la desventaja? Que obviamente si yo tuviera un lente, en este caso un 50 milímetros, y están ustedes, por ejemplo, en su casa, de repente van a llegar hasta a un punto en que van a tener que pelear con el muro, porque ya no se pueden seguir alejando y sienten que todas las cosas están súper encima. Y en ese caso es mucho mejor tener una full frame que una PCC, porque aprovecho de mejor manera el sensor, el espacio. Como ya les mencionaba, estas cámaras reflex tienen otra parte, que ese elemento interno que se llama el pentaprisma. ¿Y qué es lo que hacía este pentaprisma? Que se encuentra en la parte superior, eh, delante del visor, es invertir la imagen, la corrige. Porque como se dieron cuenta con el ejercicio, que yo al sacar el lente y ponerlo directamente a la cámara del computador, se veía la imagen invertida, lo que hace este pentaprisma es la invierte y la corrige. El objetivo, como ya lo mencionaba, es un conjunto de lentes o cristales incorporados dentro de este tubo cilíndrico, por el cual donde pasa la luz hacia el sensor o la superficie fotosensible. Y acá está el diafragma, que se encuentra, recuerden, dentro del lente. Obviamente yo lo puedo controlar con el cuerpo de la cámara. Y antiguamente, como es la cámara que tengo acá, en este caso, el diafragma lo manejaba de manera manual. Y acá están los valores. De esta forma yo podía manejar lo que era el diafragma directamente del lente. Pero hoy en día está incorporado dentro y se controla a través de lo que es el cuerpo de la cámara. Este diafragma se mide a través de números F. Entonces, cuando ustedes de repente vean cuando enciendan su cámara, se van a dar cuenta que en la pantalla, en alguna parte aparece F y aparece un número. Cuando se vea la letra F, va a hacer referencia a lo que es la medida o la numeración del diafragma. El obturador. Esa era otra parte, recuerden que estaba perdón, interna de la cámara, y acá pueden ver el proceso en cómo funciona. Aquí es cuando se levanta el espejo, ¿ya? Esto estamos hablando de una cámara, se ve el proceso en cámara lenta, y esto es el obturador, esta cortina, la cual en ese momento se abre y se ve es como este vidrio de muchos colores, que ese es el sensor. Y ahí se vuelve a cerrar.
Entonces, ¿qué es lo que hace este obturador? Este es el dispositivo que controla el paso de la luz a través del tiempo. El diafragma regulaba el paso de la luz, pero a través de la abertura, que son cosas distintas. Y también producen cosas y efectos distintos en la fotografía. Entonces acá, por ejemplo, en estos tres ejemplos, se ve en el 1 un espacio mucho más pequeño, que es una velocidad de obturación rápida, versus una obturación más lenta, que es lo que vimos a continuación, que es como la cortina es mucho más, como que ingresa mucho más luz. Pero como les mencionaba, ya tenemos acá un conocimiento de cierta manera en las partes que componen la cámara, tanto interna como externamente, pero antes de esto también tenemos que profundizar un poquito más allá en lo que es nuestro equipo, que es en los modos de disparo. Como se dan cuenta acá hay distintos modelos y cada uno tiene como su propia nomenclatura, pero hay algunos que se van como, que se mantienen, como es el modo manual, por lo general es la M, pero ya acá por ejemplo está el AB, el TV, el P, y acá en Nikon es el A, S o P, al igual que en Sony o en Fuji. Vamos a profundizar en los que para nosotros son más relevantes y son más importantes. Hay que entender que el dial de modo, independiente del modelo o la marca que estemos utilizando, se compone de grupos automáticos y otros, el cual nos interesa mucho más a nosotros aprender, son los creativos. En los modos automáticos podemos encontrar los que están acá, en este sector. Muchas veces el automático va a estar como destacado en verde. O quizás de alguna manera en donde va a ser como el centro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Tenemos el modo retrato, el modo paisaje, el macro, deporte, nocturna y sin flash. ¿Por qué sin flash? Porque en todos estos modos, por lo general, el flash se activa de manera automática. A diferencia de la otra parte de los modos, que tenemos los modos ya creativos, en donde tenemos el manual, la apertura a la velocidad, o sea, perdón, la prioridad a la abertura y la prioridad a la velocidad de obturación. En este caso, el programa. Acá en Canon hay un modo que lo traía en realidad como antiguamente en las cámaras, que es el que está acá, el ADER. ¿Y qué es lo que hacía ese modo principalmente? Era como, no sé si han visto quizás estas fotografías que se hacen en el salar de Uyuni, que juega con la profundidad, que una persona se ve gigante y como que interactúa con las demás que están mucho más lejos y las compone como en el mismo cuadro. Lo que hace este modo era tratar de como de igualar la nitidez en ambos, de que ambos planos estuvieran enfocados, lo cual en el modo manual sería súper complicado, porque están en distancias muy diferentes y la fotografía se marca mucho lo que son las distancias, como los planos visuales. Entonces vamos a partir con los modos que a nosotros nos interesan mucho más. El program ya es el modo manual más cercano a lo que es el automático. Si ustedes lo acomodan en ese modo, ya la cámara no se va a activar automáticamente el flash. Entonces ustedes tienen de cierta manera un cierto control, pero como activo por la cámara todavía. Pero es como el primer como peldaño para ir soltando lo que es el modo automático. Entonces lo que ustedes pueden hacer ahí es de repente jugar con
por ejemplo, con el ISO, ir modificándolo, cosa que antes no podían hacer con el modo 100% automático. Ya cuando saltamos ya a lo un poquito más creativo, vamos a conocer lo que son la prioridad de la apertura, que también se conoce como A o AB. ¿Y qué nos permite este modo? Si ustedes lo utilizan, si ustedes lo sitúan de esa manera, van a seleccionar la apertura que ustedes quieran utilizar. Entonces ustedes van a definir, ya yo quiero fotografiar cierta escena con una apertura que ustedes decidan y los otros parámetros la cámara se los va a dar. Entonces es como un trabajo en conjunto. Ya acá se va haciendo un poquito más, ya va siendo un poquito más libre el trabajo, no totalmente. ¿Por qué? Porque de cierta manera nos quedaría lo que es el modo manual, donde ustedes totalmente tienen el control de la cámara, ustedes ajustan los distintos parámetros. Pero que nos permite acá es que si nosotros queremos trabajar con la profundidad de campo, ustedes pueden ir manejando y se despreocupan de los otros parámetros. Ustedes para tomar una fotografía de manera como de hacer una fotografía, se tienen que preocupar al menos de 3 parámetros que les va a dar la cámara. En este caso, si ustedes utilizan la prioridad de la apertura, solamente se van a tener que preocupar de uno. Los otros dos se dan de manera automática. Al igual que la prioridad de la velocidad. En este caso, lo que nosotros le vamos a dar prioridad, lo que nosotros vamos a configurar de la cámara es la velocidad y los otros parámetros se van a dar de manera automática. ¿Para qué se utilizan este tipo de modos? Va a depender del caso de que si ustedes estén fotografiando quizá algún tipo de movimiento y no tienen mucho tiempo para manejar o controlar de repente ciertos parámetros, van a trabajar de esta manera mucho más rápida, como autónoma. Utilizar estos modos obviamente no es malo. Depender de ellos totalmente, quizá la idea es entender primero cómo funciona o cómo se utiliza la cámara y luego tomar la decisión, pero que ustedes sea como una decisión propia de que yo voy a utilizar este modo por tal y tal razón. No que sea porque como para salir del paso y porque justo tomé la cámara y estaba en ese modo y así tomé la foto. No, tiene que ser un proceso donde ustedes tomen como ese control. Y el modo manual, como ya lo dice, es totalmente amoldable en base a sus requerimientos. Ustedes ya pueden manejar lo que es la velocidad de obturación de manera independiente del diafragma o de la apertura en este caso, y también de la sensibilidad ISO. Entonces, acá, como acá dice la definición, en este modo el fotógrafo tiene la obligación de elegir tanto el valor de la apertura como el de la velocidad de obturación. Y ya la cámara no va a establecer ninguno de los valores y lo único que nos va a estar como constantemente indicando a través del fotómetro o del exposímetro es si la fotografía va a salir bien expuesta, correctamente expuesta o no. El exposímetro. Si ustedes encienden su cámara, se van a dar cuenta que hay como una regla. ¿Ya? Aparecen unos numeritos que están abajo. ¿Y qué es lo que hace el exposímetro? El exposímetro mide la intensidad de la luz reflejada que van como donde, a ver, los elementos que nosotros vemos es la luz que reflejan, que proyectan, ¿ya? Entonces la cámara se encarga de medir esa luz. Y cuando este exposímetro
tienen una cierta tendencia hacia el lado positivo o negativo, vamos a conseguir diferentes resultados. Cuando es el lado negativo, vamos a tener fotografías subexpuestas, como la primera, que van a ser mucho más oscuras, donde predomina como las sombras. O si me voy al extremo positivo, voy a tener fotografías más sobreexpuestas, donde hay mucha presencia de luz. Van a salir más blancas, o en el lenguaje como fotográfico van a salir quemadas. Por eso la idea siempre es mantener una exposición correcta, más en el centro o más cercano al cero. Ahí también está en que en la fotografía no hay como una regla estricta de que ustedes tienen que dejar todas las fotografías en cero. Si ustedes estiman que bajo ciertas condiciones quieren que la fotografía esté levemente más sobreexpuesta o subexpuesta, va a ser decisión de ustedes también. Pero siempre va a estar muchas veces cercano al centro, al no ser que ustedes de manera intencionada vayan jugando con los diferentes parámetros y, por ejemplo, si quieren dejar realmente, tienen una sombra, van a un parque y justo llega una sombra muy predominante que a ustedes les parece interesante y quieren dejar a una persona en el lado donde está la luz, donde llega. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a exponer a la luz, porque la idea siempre es exponer a la luz, y las sombras van a salir un alto contraste, van a salir súper oscuras, porque ustedes van a estar trabajando en base a la persona que está iluminada. Si fuese el ejercicio contrario, si ustedes pusieran a la persona en la parte de la sombra, van a exponer a la persona y en la parte donde estaba claro va a salir pero muy blanco, va a estar como muy quemada ese sector versus la parte donde está la sombra, que va a ser ya más correctamente expuesta. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado en situaciones donde haya mucho contraste, donde haya mucha luz y sombra. Por ejemplo, un día soleado en la playa. Hay que tener de repente un poco de cuidado. Otra cosa importante es cómo nosotros vamos a medir la luz. Y acá hay tres modos principales, que son la evaluativa o matricial en Nikon, el parcial y el puntual. El ponderado al centro se encuentra solamente en las cámaras Canon, pero los primeros tres son los que son como los estándares que pueden encontrar en diferentes modelos de cámaras, también en las cámaras compactas y en los formatos intermedios. ¿Qué es lo que hace la evaluativa? Este mide la luz de manera general, ya dentro de la escena. Entonces, de esa manera, hace como una medición y me va a dar una exposición con respecto a lo que está midiendo. Cuando lo vamos a poner en parcial, va a estar midiendo solamente una zona más específica en el centro. Ya no es todo el cuadro, sino que solamente una zona más centralizada. Va a ser un porcentaje menor. Y ya cuando estamos hablando en la medición puntual, va a estar solamente midiendo un foco de luz. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la cámara para que me puedan ustedes ver en este momento? Mide toda como la luz que está en la pieza, y de esa manera trata de exponer para que me vean correctamente. Si solamente nosotros hiciéramos la medición solamente en la parte donde me llega mucho más luz, posiblemente la parte donde me llega un poco de sombra va a estar mucho más oscuro, entonces va a haber mucho más contraste. Al ser evaluativa, trata de dejar como lo más parejo todo posible. Hace como una distribución mucho más homogénea. No había visto que estaba Juan Pedro, tenía la mano levantada. Dígame, no sé hace cuánto rato, disculpe. Hola, Hola, hola. mira, si era era hace un ratito atrás que
que había dos cosas que quizás sería bueno también tener o dar quizás el ejemplo. Eso te iba a pedir si podías dar el ejemplo del ángulo de visión respecto de las diferentes distancias focales para que de alguna manera entendamos que nuestro ángulo de visión tiene un equivalente en distancia focal de los lentes en full frame y en medio formato, que es el que ocupamos la mayoría de nosotros que tenemos APC. Sí, en este apartado estábamos viendo lo que es la cámara y después nos íbamos a ingresar en los lentes, así que ahí va a estar esa Ya, parte de la explicación de los ángulos y todo eso. ya. Y Así lo otro que, era, discúlpame, lo otro era que me ha tenido un poco sorprendido la evolución de las cámaras que tenemos. Eh, Vi que tienes la D77, ¿te ha gustado? mire, esta la he probado muy poco, esta es de la universidad, ya ¿Ya? porque la tengo yo para manejarla y para poder como conocerla, y es bastante buena, o sea, cada vez van haciendo mejoras con respecto a la 70D que en su momento igual tenía. Sí. Mira, lo que pasa es que la D90 Canon nueva ya incorporó tecnología de los celulares, porque los celulares no tienen obturador mecánico, sino que electrónico, o sea, prenden o apagan el sensor. Claro, Y eso en la cámara sin espejo es de regla, porque no tienen obturador mecánico, claro, pero ahora también las cámaras más tradicionales van a empezar a tener este tipo de tecnología. tecnología. Eh, pero según lo que yo he leído, parece que el estándar ideal sigue siendo la cortina mecánica para la exposición, porque a bajas velocidades parece que genera muchos problemas el prender y apagar un sensor lentamente. Eso, Claro, hay cosas que tienen como ventajas y desventajas. Una de las ventajas también es que nos va a permitir muchas veces obturar a velocidades mucho más altas. sí. Entonces, hay un poco que el futuro finalmente yo creo que va a ser sin espejo, posiblemente. Por un tema netamente de la transición, nomás que que se va dando en realidad como la tendencia. Sí, sí. Era eso. Muchas gracias, Barbie. Bueno, ahí atento nomás porque en un ratito más vamos a pasar lo de los ángulos de visión y ahí la idea es que si hay alguna duda, obviamente que la mencionen. Entonces Gracias. acá bueno, a ustedes, una de las cosas importantes también es cómo nosotros vamos a medir la luz. Y ahí ustedes tienen que conocer su cámara y ver en qué parte van a encontrar la manera en cómo la van a medir. En el caso de la que yo tengo en mi poder, en este caso también es touch, entonces igual es una ventaja mucho más rápida en que hay un botón que es una Q, que es como como un menú mucho más directo. Ya son como atajos. Entonces yo voy y voy a a la medición. De manera, y la puedo ir ajustando si se dan cuenta. Ahí. En el caso de cada modelo y cada cámara que ustedes tengan, tienen siempre, sí o sí tienen que estar como pendientes del manual. Ver, a ver, ahora está el modo de medición, ya. Toman el manual o se van a internet, buscan modo de medición Nikon 5200 por dar un ejemplo. De ahí la idea es que ir como profundizando cada vez más en su cámara e irla conociendo. Obviamente otra cosa importante es definir la calidad de la imagen. Y acá tenemos dos formatos que son muy conocidos, que es el RAW y el JPG. El JPG es mucho más conocido que el RAW, obviamente. ¿Cuál es la gran ventaja o la gran diferencia en realidad de uno del otro? Es que el JPG es un formato de imagen comprimido. O sea, la cámara va a tomar la fotografía y la va a procesar de una manera en que los píxeles los va como a comprimir y me va a entregar una imagen ya como acabada totalmente,
y me va a poder visualizarla, me va a permitir visualizarla y poder enviarle y hacer lo que ustedes estimen conveniente. Pero el problema es cuando ustedes quieren trabajar con esa imagen y quizás imprimirla en un formato mucho más grande, que nos permite el RAW. El RAW es como es el negativo de nuestra fotografía. Entonces, como es la imagen que no está manipulada digitalmente, o sea, que no está como comprimida por la cámara. Entonces, ¿qué es lo que permite? Es poder manejar, como nosotros queramos, la información que está contenida dentro de la imagen, tanto las luces, las sombras, la textura muchas veces. Una de las grandes diferencias, un JPG de una cámara en la mejor calidad, podría estar pesando unos 5, ya de entre 2 a 5 megas. El RAW, a diferencia, va a estar pesando por lo bajo 20 megas cada fotografía. Entonces, si van a hacer un viaje solamente en RAW, van a necesitar una tarjeta de memoria o estar vaciando constantemente la memoria para poder tener la capacidad necesaria para seguir fotografiando para seguir haciendo mucho más fotos. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene. Acá va a haber un link en caso de que quisieran seguir profundizando en estos dos formatos. Acá hay una imagen en que en algunos modelos de cámara nos permite como definir si voy a tomar un RAW en diferentes tamaños, ya sea como el RAW en formato más grande o tamaños mucho más pequeños, como medio o chico, por decirlo. Entonces, ¿qué nos permite eso finalmente? Es hacer copias en buena calidad, sin haberla comprimido la cámara, pero después yo poder procesarla en el computador. Y otra cosa, que al menos que Canon tiene, no sé si la otra cámara lo tendrán, ahí si alguno que ha trabajado con Sony quizá o Nikon, tiene la posibilidad de guardar ambos archivos. Ustedes pueden trabajar solamente con JPG, solamente con RAW o guardando ambos formatos. Entonces ustedes pueden tomar la fotografía y la cámara va a hacer una copia en RAW y una copia en JPG. Obviamente, tienen que entender que si trabajan de esa forma, la tarjeta se va a llenar mucho más rápido. Entonces, una de las grandes ventajas, como les mencionaba, es el margen de corrección que tiene el formato RAW versus el JPG, que ya es un formato comprimido. Profe, quería hacer un comentario. Yo cuando recién partí en foto, bueno, no soy experto ni nada, pero quería comentarles que yo probé sacando fotos RAW y ver si es que la podía ver en el computador. Y hay que tener ojo, porque el procesamiento del RAW, no cualquier programa lo logra hacer. Entonces, cuando recién yo yo tengo una Canon y tomé fotos en RAW, no podía ver mis fotos, claro, salvo que las podía ver en la cámara. Entonces, la cámara. menos mal fue practicado y no fueron fotos importantes, porque a lo mejor sí, o sea, obviamente después ya pude buscar el procesador, pero le quería comentar a los compañeros que si es que tienen la posibilidad de tomar fotos RAW, jueguen y tratan de ver si es que el computador se las deja ver. Para que en sí ya partan, porque pueden salir a practicar y después van a llegar acá al computador y no las pueden procesar. Entonces, para ayudarles a poder ver el formato RAW y que no se frustren, porque yo la verdad que me frustré al principio y no tenía a quién recurrir. Claro, entonces no es menor y es un área que no sé qué está mucho, pero claro, si a alguien le pasa, después por último le puedo dar cómo lo solucioné y cómo pude llegar a poder ver la foto RAW. ¿Tú tienes Windows o no? Sí, no, pero finalmente con Lightroom la vi en Lightroom. Ya. Sí, no, es sí. que ahí te iba a dar como un datito. Yo no recuerdo, pero cuando yo tenía Windows, claro, me pasó exactamente lo mismo que tú.
porque finalmente el RAW es un formato de lectura. Exacto. No es, Sí. no es un formato de imagen ya que está como llegar y visualizar. Claro, Entonces, por ejemplo, lo primero que hice fue abrir el RAW en Paint, y Paint no lo toma, o sea, ya, no te la va a reproducir, pues. Entonces después viene el visor de imagen, el típico que viene claro, en y Windows, tampoco. y tampoco. Entonces yo No, decía, oye, ¿cómo veo esto? Entonces todo lo que me demoré en buscar solamente por practicar el RAW, hay que ir viendo sí. para que lo prueben y vean si es que pueden visualizarla, para que no... En ese caso, el visualizador, tú puedes descargar un plugin. Yo en ese tiempo descargué un plugin y podía visualizar las fotos en RAW como si fuese un JPG normal. Sí, pero a lo que voy yo que no va integrado en el computador para que no se asusten No, si es que no las sí, pueden ver, po. Eso así es, es, le quería transmitir porque alguno va a tomar foto en RAW, va a tratar de verlo y no va a poder por ninguna forma. Entonces claro. hay que pedir ayuda para poder visualizarlo en caso que quieran trabajar en RAW. Eso quería Muchas transmitir para gracias que no por se la asusten. aclaración, Seba. Eso, Sí, muy bien. ya, Y ojo gracias. que cada marca tiene su extensión. En Canon es el CR2, si no mal recuerdo, en Nikon son NEF y Sony no sé qué, o sea, qué extensión tendrá, pero finalmente todos son RAW, para que no se asusten y de repente es como, oh, pero ¿qué pasa acá? Si llegaran, en el Mac al menos ustedes pueden perfectamente visualizar los formatos RAW y pueden seleccionar las fotos ustedes y las visualizan como vista previa y después las guardan en el archivo y lo pueden exportar como un JPG. Igual un poquito más rápido. En Windows es un poquito más engorroso el proceso. Pero muchas gracias por la acotación. Bueno, acá hay otro concepto también que tenemos que tener en consideración, que es el balance de blancos. Y el balance de blancos, que es lo que nos hace, o cuál es como nuestro eje central, es que el sol nosotros lo asociamos o lo consideramos como el blanco absoluto, el blanco cuando es blanco realmente. Y eso se encuentra acá en el centro. El balance de blanco o el white balance se mide a través de Kelvin. Esa es su unidad de medida. Y mientras la unidad de medida sea inferior, vamos a tener colores mucho más cálidos, ya, como una luz tungsteno, o si va aumentando, se va a transformar en colores mucho más fríos, como por ejemplo bajo la sombra o en un día nublado. Entonces, ¿qué es lo que nos permite de repente con esto? Nosotros jugar, si vamos a un atardecer, podemos nosotros de manera, como siempre les menciono, de manera consciente, intensificar esa saturación del color naranjo que estamos viendo en el atardecer, o de repente si vamos a una escena donde quizás la nieve ya se ve un poco más de frío, podemos manipular la temperatura del color y hacer que la sensación sea mucho más fría de lo que realmente se ve. Entonces, un poquito como ese juego que podemos lograr hacer a través de simplemente manejando este parámetro, que es el balance de blanco. ¿Cómo se vería la pantalla? Obviamente va a cambiar o va a ser diferente según el modelo y cámara que tengan, pero en una cámara Canon vamos a estar viendo esta fracción que se encuentra en la parte superior izquierda, o de repente tiene una comita, hace referencia a lo que es la velocidad de obturación. Acá cuando está el número F, como ya mencionamos, el F tiene relación netamente a lo que es el diafragma, la apertura. Y el ISO va a ser la sensibilidad a la luz. Esos son los tres parámetros clave para poder realizar una fotografía. Acá si se dan cuenta, y ustedes también en el visor, cuando ustedes hacen foco, se enciende como unas guías internamente en donde están todos estos datos. Obviamente distribuidos de una manera distinta, pero podemos ver el exposímetro que nos va a indicar si está sobreexpuesta o subexpuesta la fotografía. Nos va a indicar también el modo. Este es el icono de la medición evaluativa. El balance en este caso está en automático. ¿Ya? Acá está el modo de disparo. El modo de disparo ustedes pueden hacer, por ejemplo, que sea solamente, ustedes presionan el botón hasta el fondo y va a tomar solamente una fotografía. Por eso es one shot. Cuando si ustedes mantienen el botón apretado y lo tienen configurado como en ráfaga,
va a tomar la cantidad de fotografías que les permita el obturador. Cada cámara va variando la cantidad de fotografías por segundo. O también ahí pueden poner el temporizador, por ejemplo. Y ahí pueden ser 10 segundos apenas ustedes presionen el botón. Y acá van a estar, por ejemplo, los puntos de enfoque. Y los puntos de enfoque es como esta cuadrícula, ¿ya? Donde se van a marcar diferentes números, y aquí igual va a ser relativo. En este caso, en este modelo de cámara, tiene muchos puntos de enfoque. Y ustedes pueden hacer, por ejemplo, enfocar solamente un punto o un grupo de puntos, como está en este caso. Entonces, ¿qué es lo que nos permite eso? Es generar una mayor sensibilidad para poder enfocar un elemento que está en ese lugar. Y acá obviamente nos va a permitir ver lo que es la batería o también en qué calidad de imagen estamos nosotros fotografiando. Hoy día era una clase larga, con alto contenido, y estamos en el paso siguiente, que son los lentes. Estamos en la hora. Son las 8, casi 20. Yo creo que sería, no sé qué me dicen ustedes. Seguimos. Yo creo que igual queda un par de minutos más. Yo creo alrededor de unos 20 o quizás 30. O lo dejamos para la siguiente clase y aclaramos quizás alguna duda que esté en el momento con respecto a lo que es el cuerpo de la cámara, algunas funciones quizás que vimos hace poquito. Díganme ustedes. Los escucho, los leo, como quieran. Lo que diga la mayoría, ¿no? Ya, que levanten la mano, los que quieren que sigan, que sigan. Sí, levanten la mano si quieren que sigan. O quieren que pare. Ya tenemos un dedo para arriba. Ya, ¿qué hacemos? Gente, ¿estará ahí alguien que me pueda dar quizás alguna apreciación además de Sebastián? Hola, en el chat estamos escribiendo. Ah, Sí. perdón. Estábamos Es que no- escribiendo en el chat. perdón, es que como que no se me había activado esto. A ver, Abajito al medio, chatear. es que a mí como estoy compartiendo pantalla se me ve distinto. Acá está. Sí, tenéis que dejar de compartir pantalla y ahí vaya a poder leer. Más fácil. Ya. Claro, estaban hablando un montón de cosas por acá, no habían invitado. A ver. eh, ya. Eh, Yo creo que todos decimos ya. la Sí, próxima la próxima semana como en general. Ya, y la voy tarea a es estar revisar. pendiente. Sí, revisen el manual, aclaremos Sí, dudas también la próxima semana y partamos acá después de lo que es el lente, porque así como se dieron cuenta, y un poco como lo que al menos a mí me gusta transmitir, que como que quizás todos estamos ansiosos de llegar a encender la cámara y fotografiar. Pero antes de eso hay como todo un proceso y me gusta como eso de contar un poquito como el inicio, como tenerlo ahí, como mantener un poco esa calma porque en realidad es súper importante conocer nuestro equipo.
conocer que se compone de 2 partes, como ya vieron, conocer un poco los botones, para qué funcionan, para qué sirven, y si hay alguno que encontraron y que no funciona, o si leyeron algo del manual que no entienden, ahí podemos tratar de dar una solución. Por eso es súper importante que entre todos nos vayamos apoyando, como ahí mencionaba Sebastián, o el doctor Juan Pedro. Pueden ir acotando cosas que quizá a mí se me van, y van a ser de gran ayuda para todos. Así que de eso se trata. Así que eso. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? De todo modo, igual les voy a compartir la presentación, pero voy a borrar lo que queda abajo para que no se adelanten en la materia. Y para finalizar, siempre me gusta dejarlos con una frasecita. Y en este caso, la frase de hoy día es que el componente más importante de la cámara siempre va a estar detrás, que van a ser ustedes. Finalmente, la cámara se compone de un montón de elementos, como se dieron cuenta, pero esos elementos son solamente cosas que están ahí, que están esperando que alguien los utilice de cierta manera. Así que por eso siempre ustedes van a estar poniendo detrás de esa cámara la pasión y el ojo, la mente. Así que eso, muchas gracias por los agradecimientos que leo en el chat, así que súper bien. Muchas gracias por todo, te pasaste muy buena la clase. Me voy a estudiar, sí. Ya, muy bien, de eso se trata. Gracias por la clase también, Eduardo. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Chao, chao. Gracias, Súper bien, chao. muchas gracias. Bien. Chao. Cuídense, Chao, chao. chaito. Saludos. Chao, nos vemos. Igual.